es hablar sobre sepsis en el embarazo y está enfocado la discusión de este caso en específico para la urosepsis. Entonces vamos a ir definiendo urosepsis, cuál es la incidencia de las infecciones del tracto urinario durante la gestación, qué cambios fisiológicos que se producen, cuáles son los cambios fisiológicos que se producen en el sistema genitourinario durante el embarazo, cuáles son los factores de riesgo que condicionan a esta patología y vamos a clasificar, pues hablar un poquito sobre el diagnóstico de estas infecciones. Siguiente. Vaya, como les dije, urosepsis o llamada también sepsis urinaria, la vamos a definir como aquella invasión microbiana en el aparato urinario que va a sobrepasar los mecanismos de defensa del huésped, en este caso sería la embarazada, y que nos va a producir una reacción inflamatoria y alteraciones morfológicas o incluso funcionales con una respuesta clínica variada. Esta patología tiene una incidencia entre el 5 y el 10% de las embarazadas y un 10% de los ingresos hospitalarios en las embarazadas va a ser debido a esta patología. Y el factor de riesgo más importante o los cambios en la mujer que van a condicionar a la urosepsis, pues por obvias razones es el embarazo. Siguiente. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de los cambios fisiológicos que se van a producir como parte de la adaptación al nuevo ser. Estos pueden ser anatómicos, hormonales o funcionales. Como ustedes saben, anatómicos va a verse que hay un aumento en el tamaño de los riñones de aproximadamente 1 centímetro. Esto va a llevar a una dilatación en un 86% más o menos del uréter, de la pelvis y de los cálices renales. Esto va a llevar a consecuencia que haya un aumento de la tasa de filtración genital, que se va a incrementar en un 30 o un 50% más o menos. El útero va a provocar, o esa compresión del útero a la vejiga, también va a haber, con respecto a lo del aumento de la tasa de filtración, se van a incrementar las concentraciones de glucosa y de aminoácidos, el pH urinario se va a tornar alcalino y esto va a favorecer al crecimiento bacteriano. Como mencionaba, hay dilatación de la pelvis renal y de los uréteres y estos cambios van a empezar a suceder tan cerca o tan temprano como a las 7 a 8 semanas del embarazo. Y la dilatación va a progresar durante todo el embarazo y eso es secundario a la obstrucción, como les mencionaba, una obstrucción mecánica causada por el útero grávido. Las hormonas van a intervenir produciendo una relajación del músculo liso, más que todo en este caso de la progesterona, que va a llevar a afectar el tono y el peristaltismo, produciendo éstasis urinaria, y al disminuir el tono va a incrementar la capacidad, incrementando el vaciamiento y provocando, por obvias razones, el reflujo vésico-uretral. Los estrógenos van a estar involucrados también, aumentando la adherencia de los gérmenes o de las bacterias a este epitelio. Además, la inmunosupresión propia del embarazo va a contribuir, como por ejemplo cuando hablamos de la respuesta de los anticuerpos séricos a los antígenos de la bacteria E. coli, que es uno de los patógenos más frecuentes. Siguiente. Pues vamos a conocer los factores de riesgo. Como tal, como les decía al principio, el embarazo y los cambios fisiológicos no son criterios o no son factores exclusivos para desarrollar una infección, pero se va a requerir un conjunto de otros factores de riesgo para que hagan una acción sinérgica y desarrollen esta enfermedad. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? La bacteriuria sintomática, las historias de infecciones del tracto urinario a repetición, un antecedente de una de estas infecciones semanas previas al diagnóstico del embarazo, que hay antecedentes de litiasis renal, que existan malformaciones uroginecológicas, ya que tengo un diagnóstico de reflujo vesicoureteral,
que la paciente tenga patologías como insuficiencia renal, siguiente, diabetes mellitus también, o enfermedades neurológicas como vaciado completo, incompleto o vejiga neurológica. También está involucrada la anemia de células falciformes o que hayan identificadas infecciones por clamidia, la multiparidad de la paciente y pues también el nivel socioeconómico bajo. Siguiente. Ahora bien, las infecciones del tracto urinario tienen 3 formas clínicas. De estas 3 formas clínicas, una es asintomática y las restantes sintomáticas. Y dentro de ellas está la bacteriuria sintomática, la cistitis aguda y la pielonefritis aguda, y vamos a hablar un poco acerca de cada una. Siguiente. ¿Cómo se define bacteriuria sintomática? Es la presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonia por ml de bacterias en un urocultivo sin que existan síntomas clínicos de infección del tracto urinario. La mayoría de las bacteriurias asintomáticas se van a dar en el primer trimestre del embarazo y tienen una incidencia del 2 hasta el 10%. Esta variabilidad de la incidencia va a depender principalmente del nivel socioeconómico de la población que elijamos, o va a aumentarse hasta incluso un 25% si está asociado a patógenos involucrados como el ureoplasma o la Gardnerella vaginal. Las bacteriurias asintomáticas que no se traten adecuadamente o no tratadas van a desarrollar una cistitis del 30%, o incluso van a progresar a una pielonefritis aguda en un 50%. Y de estas, hasta un 30% de las que sean tratadas van a presentar una recaída a pesar del correcto tratamiento. Por eso es importante repetir el urocultivo en cada trimestre si la embarazada presenta otros factores de riesgo asociados, como los que mencionábamos antes, una patología renal materna, si la paciente tiene o ha tenido un trasplante renal, si hay presencia de litiasis o las historias previas al embarazo de episodios de pielonefritis. Ustedes saben que a toda paciente en el primer control prenatal se le indica la toma del urocultivo. Por eso se menciona en lo siguiente que es recomendado hacer el cribado idealmente alrededor de la semana 12 a 16, y solo lo vamos a repetir trimestralmente si la paciente presenta factores de riesgo como los antes mencionados. La muestra de orina, nosotros como personal de salud tenemos que aconsejar a nuestras embarazadas que esta muestra debe obtenerse bajo determinadas condiciones de asepsia y que no va a ser necesario el sondaje vesical. Siguiente diapositiva. Si ustedes se fijan, la bacteriuria asintomática no tratada o incluso tratada y que pueda volver a repetirse, nos va a llevar a que haya complicaciones maternas, como les mencionaba, que progrese a una cistitis o a una pielonefritis, produzca anemia en nuestras mujeres embarazadas, que haya una infección urinaria postparto o que llegue a producir incluso cambios estructurales a nivel de riñón. Y las complicaciones al feto, la prematuridad, que pues sabemos que tiene un aumento de la morbilidad y mortalidad perinatal, va a producir bajo peso al nacer, restricciones del crecimiento intrauterino, y si están asociadas estas infecciones a Streptococcus agalactiae, pues puede llevar a presentar poliamionitis, sepsis y sepsis neonatal precoz. Un metaanálisis que hizo Romero hace varios años demostró que las embarazadas con bacteriurias asintomáticas tratadas tienen la mitad de riesgo de parto pretérmino y dos tercios de estas partes del riesgo de presentar recién nacidos de bajo peso, frente a aquellas embarazadas en las que no se trató, que el riesgo aumenta. Siguiente.
Ahora bien, la siguiente forma clínica es la cistitis. Esta se va a definir como un cuadro con características clínicas de urgencia funcional. Tiene una incidencia del 1.5%, si se fijan con respecto al anterior, es menor, no va a progresar a pielonefritis aguda, el 95% de los casos es monobacteriana y se presenta más frecuentemente en el segundo y tercer trimestre. ¿Cuál es la sintomatología que nos va a presentar la embarazada? Va a acusar disuria, poliaquiuria, urgencia urinaria, dolor suprapúbico, o incluso nos puede decir que la orina es turbia o en algunas ocasiones hematuria. Y es muy frecuente el dolor a nivel de los puntos ureterales. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El ego nos va a reportar piuria, leucocituria, hematuria, cilindros urinarios. Podemos hacer uso del Combur Test en la emergencia y la mayoría de centros hospitalarios lo tenemos a la mano y no esperar incluso el reporte del general de orina. Podemos hacer uso del Combur Test. Se va a confirmar, aunque hagamos diagnóstico con las tiras reactivas o con el general de orina, siempre es indicativo indicar el urocultivo. Nos va a reportar, nos tiene que reportar positivo y así enfocar el tratamiento, porque el tratamiento temprano siempre va a ser empírico y vamos a hacer modificaciones dependiendo del antibiograma. Un porcentaje de esto, cerca del 50% de los casos, puede incluso que nos reporten el urocultivo negativo, pero sí exista toda la sintomatología y esto se va a tratar como un síndrome central agudo, que la mayor causante son las clamidias. Incluso como la paciente nos va a referir bastante dolor suprapúbico o dolor en puntos ureterales, se puede hacer, se puede indicar analgesia urinaria con fenazopiridina por un mínimo de 2 días. ¿Bien? Ahora bien, la última forma clínica es la pielonefritis aguda. Esta es una infección del parénquima renal y del sistema pielocalizal. Se va a originar de una bacteriuria renal asintomática o de una infección vesical que va a ascender. Tiene una incidencia del 1 al 2%, va a aumentar hasta el 6% en pacientes que nunca se le hayan realizado screening. La frecuencia en los trimestres del embarazo va a ser el 4% en el primer trimestre, el segundo al tercer trimestre aumenta un 67% su incidencia, en el posparto tiene la incidencia del 27% y hay recurrencias con esta forma clínica. El microorganismo mayormente aislado es la Escherichia coli en un 80% de los casos y, como les mencionaba antes, la vía de entrada pues, es resistente o incluso hematógena. Se asocia esta patología con más frecuencia en la nulliparidad y a una menor edad de la embarazada. La localización más frecuente va a ser a nivel derecho en un 50%, izquierda en un 25%, o incluso bilateral en un 25%. Y va a ser la principal causa de choque séptico en nuestras pacientes gestantes. La sintomatología que nos va a referir la paciente, en primer lugar, va a ser la fiebre. Esta fiebre va a ser entre 39 y 40 grados centígrados, va a pulsar con picos y eso va a ser debido a la liberación de toxígena y a los pirógenos. Va a ser frecuente la sudoración y los escalofríos y eso nos va a sugerir que existe bacteremia. La vía de diseminación puede ser hematógena. También la paciente va a presentar náusea, vómito, dolor lumbar, malestar general, pero no va a cursar con sintomatología de cistitis. Y como les mencionaba antes, que sabemos que es la principal causa de choque séptico, la paciente cuando presenta hipotensión arterial, taquipnea, taquicardia y fiebre persistente o que no desaparezca la clínica tras 48 horas de antibiótico,
nos va a sugerir que va a progresar a posibles complicaciones y necesitar el ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Siguiente. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues en primer lugar es clínico y lo vamos a confirmar con el general de orina y con el urocultivo. Y también podemos hacer uso del Congur-Test como les había mencionado. ¿En qué diagnósticos diferenciales vamos a pensar? En apendicitis aguda, en amenaza de parto prematuro, litiasis renal, colecistitis, una gastroenteritis aguda, corioamionitis, dependiendo de la edad gestacional, neuma degenerado o un tumor retorcido de ovario o incluso neumonía. ¿Qué pruebas complementarias vamos a indicarles a estas pacientes? Un hemograma donde vamos a evidenciar leucocitosis con neutrofilia, vamos a dejar todas las pruebas de función renal, electrolitos, el urocultivo que es indicativo para dar un tratamiento adecuado de antibióticos, los hemocultivos. En algunas pacientes vamos a indicar ecografías renales, rayos X de tórax o gases arteriales según sea la evolución clínica de la paciente. Y como les decía, la pielonefritis aguda va a ser la primera causa no obstétrica de hospitalización en una embarazada. Siguiente. Si bien saben que la sepsis durante el embarazo, el nacimiento o el puerperio representa la tercera causa de muerte materna en el mundo, posterior a los eventos de hemorragias obstétricas y a las enfermedades hipertensivas del embarazo. No existen guías específicas para el manejo de la sepsis en obstetricia, el manejo igual que en la mujer embarazada. Hay un 10%, corresponden a un 10% de las muertes maternas y a un 15% de los ingresos en las unidades de cuidados intensivos. En 2016 se hizo la campaña de seguimiento de Surviving Sepsis, donde se modificaron definiciones para sepsis y choque séptico, y debido a esas nuevas definiciones, la Organización Mundial de la Salud en el 2018 conceptualizó la sepsis como una condición que amenaza a la vida, como la disfunción orgánica que es resultante de una infección durante el embarazo, parto, periodo post-aborto o postparto, y que para su diagnóstico se debe emplear signos leves o moderados de disfunción orgánica como la taquicardia, la taquipnea, la alteración del estado mental o incluso la disfunción del gasto urinario. Entonces, siguiente, las nuevas definiciones de sepsis desde el 2016 se define a la sepsis como una disfunción orgánica que amenaza la vida causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección, que va a reflejar un riesgo de mortalidad aproximadamente del 10% en la población general. Choque séptico se redefinió como la presencia de sepsis con al menos de uno de los dos siguientes criterios, a pesar de una reposición electrolítica correcta. La hipotensión que persiste y que requiere vasopresores para mantener presiones arteriales medias arriba o iguales de 65, o la presencia de niveles de lactato arriba de 2 milimoles por litro o de 20 miligramos por decilitro, dependiendo de cómo sean reportados en los laboratorios. Este choque séptico va a reflejar tasas de mortalidad arriba del 40%. Siguiente. Ya habiendo conocido los conceptos antes mencionados, el siguiente paso con la paciente es hacer un tamizaje clínico. ¿Con qué lo hacemos? Con el QIPSOFA. El QIPSOFA tiene 3 criterios que podemos evaluar al pie de la cama de la paciente. Si la paciente presenta tensiones arteriales sistólicas menos de 100, si hay alteración del estado de conciencia o si hay presencia de taquipnea o de frecuencia respiratoria arriba de 22. Y la siguiente evaluación más compleja que podemos realizar es cuando hacemos la puntuación del SOFA, cuando ya tenemos los exámenes de laboratorio reportados. Entonces, después de esto, si
con estas evaluaciones llegamos a tener un puntaje igual o mayor de 2, nosotros vamos a pasar de tener una sepsis probable, ¿sí?, cuando realizamos el PIR-SOFA, a tener una sepsis confirmada cuando realizamos el puntaje de la escala SOFA. Siguiente. Existen más o menos a nivel internacional cerca de 33, 35 escalas que se pueden utilizar, de las cuales News ha demostrado tener un mejor valor predictivo en eventos adversos. Es por eso que se sugiere que a toda paciente con sospecha de sepsis se evalúe con esta escala. Y esta escala no necesitamos reporte de exámenes de laboratorio. Es una evaluación de signos vitales, por lo tanto todos podemos realizarlo. Si se fijan, tiene un puntaje de 0 hasta incluso los 7 puntos. Y dependiendo de ese puntaje, el riesgo clínico de la paciente va a ser bajo, medio o alto. Siguiente. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de sepsis en obstetricia? Pueden tener causas obstétricas o no obstétricas. Las obstétricas pueden ser la poliomielitis, endometritis postparto, el aborto séptico, una tromboflebitis pélvica séptica, una infección de herida de cesárea o infecciones de episiotomía. En las causas no obstétricas están a la cabeza las infecciones del tracto urinario, en este caso la pielonefritis. La neumonía, le sigue la neumonía, apendicitis aguda, colecistitis aguda, pancreatitis necrotizante, infecciones por VIH o incluso malaria. Hablar de sepsis es un tema muy extenso, pero vamos a tratar de resumir y enfocarnos en la practicidad del manejo de estas pacientes. Entonces vamos a hablar acerca de las bases para el tratamiento de la sepsis, que en primer lugar es reconocer de forma temprana el proceso infeccioso grave, una reanimación hídrica adecuada, el tratamiento de soporte vital que se le va a brindar a esta paciente, identificar y tratar el foco infeccioso y la vigilancia de la condición del feto. Siguiente. El Ministerio de Salud ha realizado lineamientos técnicos para la atención de las principales emergencias obstétricas y que estas nos ayudan como una herramienta eficaz porque nos van a facilitar la toma de decisiones y la elección con criterios definidos de mejores intervenciones. Es por eso que contamos con el código amarillo. Esto viene a ser una estrategia que va a definir el conjunto de intervenciones que vamos a desarrollar, no solo por una persona, sino por un equipo multidisciplinario que va a permitir tratar a una mujer obstétrica o puérpera con sepsis de una manera coordinada, ordenada y oportuna. Y hay ciertos tiempos en los que se tiene que tratar a la paciente. El minuto 0, que sería la activación, del primer minuto a los 60 minutos de evaluación clínica, donde nos vamos a concentrar en este tiempo, de la primera hora a las 6 horas, y la fase del mantenimiento que va de las horas 6 a las 12 horas. Bien. Entonces, ¿cuáles van a ser las 6 intervenciones que vamos a realizar en la primera hora? En primer lugar, va a ser las tomas de lactato, los cultivos que aplican, el uso de antibiótico-terapia empírica de amplio espectro, la fluidoterapia y los vasopresores. Si se fijan, ¿cómo vamos a medir todo esto? Vamos a hacer una vigilancia de los niveles de lactato sérico y buscar el descenso sustancial de estos valores. Pero si ustedes saben, no todos los centros hospitalarios vamos a tener acceso a estos exámenes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la vigilancia de la perfusión tiscular? Pues lo que tenemos a la mano pues es el llenado capilar
Y ustedes saben que eso nos va a traducir que la oxigenación de la paciente la tenemos que tener arriba del 95%. Siguiente. El uso de los antibióticos. Eso lo vamos a hacer de forma empírica inicialmente, previo a la toma de cultivos. Siempre vamos a iniciar con dosis de carga, o sea, dosis plena, independientemente de la función renal que tenga la paciente o de la función hepática. Posterior a eso es que vamos a hacer reajuste de esta dosis. Pero siempre recordar que las dosis finales son dosis plenas. Vamos a adecuarnos del uso de antibióticos de acuerdo a los patrones de resistencia del hospital en el que estemos trabajando. Siguiente. Entonces vamos a hablar de la fluidoterapia, que esto es uno de los escenarios más importantes. Es la herramienta que todos nosotros utilizamos para reanimar a estas pacientes con sepsis. Hay que recordar siempre que los líquidos que utilizamos no son inocuos y que siempre vamos a tener que vigilarlo de cerca a la paciente posterior a la bolemización. Este estudio que está descrito aquí es un estudio que se basa en 4 fases de la terapia de fluidos. Y pensemos en los líquidos como una droga. ¿Cuál es la droga que vamos a utilizar? ¿Cuál es la dosis que vamos a indicar? La duración de este tratamiento y que incluso vamos a llevar a poder de resucitar. Entonces nos tenemos que hacer 4 preguntas. ¿Cuándo empiezo con los fluidos? ¿Cuál cristaloide? ¿Cuándo paramos de colocar fluidos? ¿Y cuándo iniciamos la de reanimación? Se inician con bolos máximo 3 de 4 cc por kilo en los primeros 15 a 30 minutos. Si se fijan, nuestra mayor acción va a ser en la primera hora que identifiquemos a la paciente con sepsis o con choque séptico. ¿Sí? 4 cc por kilo, iniciando en bolos más prácticos, de 300 a 500 ml. ¿Cuál cristaloide? ¿Sí? El cristaloide de elección es el Actaturringer, porque los pacientes reanimados con solución salina van a tener tendencia a desarrollar deterioro de la función renal. Siguiente. ¿Cuándo vamos a, perdón, la anterior, deja la anterior? Entonces, ¿cuándo vamos a parar de colocar o de indicar los líquidos? Como yo sé que vamos a tener que detenernos cuando ya la paciente no sea respondedora a los bolos de líquidos endovenosos. Entonces, pues nosotros no tenemos a la mano en nuestros centros hospitalarios la ecocardiografía o los dispositivos de la bioreactancia, que con eso podemos determinar qué cantidades de líquidos podemos seguir viendo. Y cuándo vamos a preguntarnos que vamos a iniciar la de reanimación. Y esa pregunta nos la tenemos que hacer las primeras 48 horas, en las primeras 48 horas. ¿Y cómo se va a lograr? Va a evaluar todo lo que esté impactando en la acumulación de líquidos en las pacientes desde el comienzo de la sepsis. Sabemos que por ende se va a comenzar a acumular fluidos y si no somos precavidos, vamos a llevar a una sobrecarga. Siguiente. Recuerden que el embarazo es un síndrome de hipertensión intraabdominal crónico. Y si le sumamos a esto más líquidos, este síndrome de hipertensión intraabdominal se va a volver agudo y va a suceder lo siguiente, que se llama sobrecarga de fluidos y va a dañar absolutamente todos los órganos sin excepción, produciendo todas las complicaciones aquí mencionadas. Bien. Entonces, hay varias investigaciones que nos sugieren que podemos resucitar a estas pacientes cuando las hemos sobrecargado.
con furosemida o con ultrafiltración con diálisis mecánica, dependiendo de la condición de la función renal. Y tenemos que preguntarnos qué es lo que está siendo sobrecargado, qué es lo que hincha más a las mujeres. Y ustedes van a decir, son los líquidos que utilizamos durante la reanimación. Realmente hay varios estudios que nos dan la respuesta de que no es solo eso, sino que son los líquidos de mantenimiento que dejamos a 100 cc horas, 125 cc horas, ¿sí? Esos son los que nos van a pasar la factura y al final vamos a terminar viendo a la paciente fuga de líquidos a tercer espacio y toda la sobrecarga, ¿verdad? Afectando todos los otros sistemas. Así que no es que tampoco vamos a llevarla de reanimar con líquidos endovenosos, llevar a mejores presiones arteriales y corregirlo de la sepsis y después vamos a utilizar, pues sí, le pasé muchos líquidos y utilicemos furosemida. No, no es así. Tenemos que ver si realmente funcionó nuestra reanimación inicial, no vamos a necesitar desreanimarla, pero si se nos pasó la mano, si nuestros líquidos de mantenimiento que hemos indicado la han llevado incluso a esa sobrecarga, es cuando utilizamos esta medida. Por eso es que cuando desreanimamos hay que encontrar un justo balance evitando la hipoperfusión. Siguiente. Ahora bien, el uso de vasopresores idealmente es la norepinefrina para evitar presiones arteriales menores de 65. Y recuerden que no hay nada más que afecte una disminución de la presión arterial en la captación del oxígeno fetal, hablando en este caso de la sepsis también que involucra al feto. Siguiente. Vaya, ahora bien, si se fijan, el objetivo va a ser el gol estándar del diagnóstico de estas formas clínicas de la urosepsis. La muestra de orina debe obtenerse bajo determinadas condiciones de asepsia. ¿Cuáles son estas? La limpieza previa de los genitales externos, la separación de los labios pares y la recogida del chorro medio de la loción espontánea. Esta es la consecuencia que se le tiene que dar a nuestras pacientes que se les indica un objetivo. No es necesario el sondaje salvo si existen circunstancias que pudieran interferir en la interpretación del resultado. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes puérperas con pérdidas hemáticas. Caso contrario, no se necesita colocar sonda transuretral. Siguiente. ¿Cuáles son los gérmenes o los microorganismos más frecuentes que producen estas infecciones? Los bacilos están divididos, bacilos gram negativos, gram positivos y otros. A la cabeza de los bacilos gram negativos, la E. coli en un 75 a 90%, seguido de la Klebsiella, Proteus, Heterobacter y Serratias o Pseudomonas. De los cocos gram positivos pueden identificarse al Streptococcus agalactiae, que se tiene que dar tratamiento, dejar identificado que en el CLAP de la paciente que ese fue el organismo aislado para poder dar una estrategia terapéutica a la hora, o profilaxis a la hora del parto contra este organismo. También pueden encontrarse estafilococos y especies de enterococos. Y entre otros, pues, la Gardnerella vaginales o el Uroplasma udalina. Siguiente. Entonces, vamos a hablar del tratamiento de estas tres formas clínicas de las infecciones de virus urinarias. Siguiente. Lo vamos a hacer un poco rápido porque ya se nos acaba el tiempo y con la bacteriuria sintomática pues va a estar enfocado el tratamiento cuando tengamos el antibiograma disponible. Es de recalcar que el que vamos a utilizar es el de espectro más reducido. Las primeras elecciones siempre va a ser, si obviamente son sensibles, la fosfomicina seguido de la amoxicilina, cefalexina, ceffuroxima y por último vamos a dejar la amoxicilina clavulánico. ¿Por qué? Porque hay posibilidades de que el clavulánico produzca alteración de la flora.
Y si la paciente es alérgica a beta-lactámicos, según el antibiograma, pues es sensible, vamos a utilizar la flucomicina en dosis única y la nitrofurantoína por 4 a 7 días. Siguiente. Con la pielonefritis nos vamos a preguntar, ¿podemos dar manejo ambulatorio de ingreso? La mayoría de veces se decide ingresar a la paciente porque estas pacientes están deshidratadas y que el manejo pues, va a incluir hidratación endovenosa, la monitorización del gasto urinario y antibióticos endovenosos. ¿Cómo vamos a decidir o qué criterios vamos a utilizar para ingresarla? Pues la edad gestacional menos de 24 semanas, si están febriles, si hay evidencia de sepsis, si la paciente está deshidratada o hay un cuadro clínico agregado de amenaza de parto prematuro o tiene antecedentes de pielonefritis recurrentes, hay otras comorbilidades o hay intolerancia natural o si ha tenido fracaso de tratamiento ambulatorio tras 72 horas de haberse indicado o si no hay posibilidades de tratamiento ambulatorio o dudas que la paciente se va a cumplir el medicamento o las pacientes alérgicas a beta-lactámicos. Siguiente. El manejo inicial, pues obviamente, como les decía, con respecto a la antibioticoterapia, es un antibiótico empírico que vamos a indicar y podemos iniciar con la ceftriaxona, 1 o 2 gramos cada 12 o 2 gramos cada 24 horas, a la gentamicina en caso de pacientes alérgicas. Podemos utilizar la combinación de ampicilina más gentamicina o de cefazolina más gentamicina. Siguiente. Y ahora bien, si se fijan, la paciente con un cuadro florido de la pielonefritis aguda y las complicaciones que pueden presentar las embarazadas con patología es la anemia hemolítica que la paciente la presentó, la septicemia, una disfunción renal transitoria, un distrés respiratorio agudo, o algunas otras urinarias como abscesos renales o litiasis oraliforme o pielonefritis enfisematosa. Bien. Hay algunas definiciones que quiero que tengan muy en cuenta sobre las infecciones a repetición. ¿Sí? Una infección persistente va a ser aquella infección en las primeras semanas, luego del tratamiento adecuado y documentándose el mismo microorganismo causal. Una reinfección va a ser aquella infección documentada posterior a un tratamiento adecuado, pero por un germen causal diferente. Una infección recurrente va a ser una infección que se presenta en un periodo corto posterior a una infección de vías urinarias tratada adecuadamente con un negativo posterior al tratamiento, o la aparición de 3 infecciones de vías urinarias en 12 meses. ¿Sí? Y las infecciones recurrentes van a corresponder a presencia de infecciones urinarias por diferentes microorganismos. Bien, entonces, debido a eso, se puede indicar la administración de tratamiento antibiótico para prevenir esta reaparición de infecciones del tracto urinario. ¿Cuándo vamos a indicar la profilaxis antibiótica? Se realiza una vez finalizada la pauta de tratamiento ya indicado y que durante el resto de la gestación, hasta incluso de 4 a 6 semanas por parto. ¿Cuáles son los fármacos que se recomiendan? La nitrofurantoína, 6 miligramos de oral al acostarse, pero esta es hasta la semana 36 por los efectos que producen de la ictericia neonatal o de la anemia hemolítica en el recién nacido. Las otras opciones son cefalexina y la flucomicina cada 5 días, en los días 5, 10, 15, 25, 30 de cada mes hasta finalizar el embarazo. Siguiente. Pues por todo lo anterior visto en el caso y lo descrito en la conclusión de esta patología, la prevención de un choque séptico en estas pacientes obstétricas va a radicar en que limitemos en la medida lo posible cualquier tipo de infección, haciendo que, dando el manejo adecuado y oportuno de las infecciones de vías urinarias, el manejo adecuado y oportuno de infecciones vaginales, y manejando aquellas que son portadoras de conversión político, que se hagan controles metabólicos en las pacientes diabéticas, que demos antibióticos profilácticos en procedimientos quirúrgicos
que realicemos drenaje de acceso de tejidos infectados de forma oportuna para evitar complicaciones a corto plazo y evitar la morbilidad. Muchísimas gracias por su atención.